Máximo Yolpaquiltican. Deseamos que sus corazones estén alegres y panini en Teotlac, Nican Bunko Xochimilco Amoxcali. Aquí en este lugar, en esta tarde, en la biblioteca Bunko Xochimilco. Vamos a empezar esta plática. Vamos a compartir ahora con ustedes acerca del tiempo como de forma tradicional, en esta idea de el día, cómo pasa el día, la noche, cómo transcurre y cómo lo nombramos todavía en algunos pueblos donde se habla la lengua náhuatl. Es un caso muy particular. Puede haber variante de una región a otra, de una casa a otra, de una familia a otra, ligeramente puede ser. También a veces se va mezclando con el español, pero hemos puesto aquí una primera base, primera parte de cómo nombramos conforme va pasando el día, conforme va pasando la tarde, la noche, amanece, el sol a mediodía, ese tiempo de forma tradicional sin reloj, todavía lo escuchamos, lo aprendimos de gentes mayores y vecinos y demás, pero también es cierto que los antiguos mexicanos escribieron el tonalpohualli, la cuenta del sol o la cuenta de los días, la cuenta de los destinos, tonalpohualli. Pues pohualli se sigue usando este sustantivo, esta palabra como narración, la cuenta, lo que se cuenta, pohualli o tlapohualli. Y ya si agregamos tonalpohualli, pues quiere decir la cuenta, las cuentas de los días, de los destinos, los números de los días, la suma de los días, ¿no? Entonces, podemos referirnos, hay una referencia en las gráficas, en la escritura antigua, pues ahí está el calendario llamado calendario azteca, llamado también tonalmachiotl, la comprensión del sol, tonalpohualli, la cuenta del sol, la cuenta de los días, la cuenta de los destinos, está en piedra, ustedes lo conocen bien, y precisamente está en círculo, ¿verdad? Tiene varios círculos, que indican ciclos, porque así de esa manera, ahí está un machote de cómo contaron el tiempo, pero también escribieron en papel, un calendario que se utilizaba, pero ¿qué es lo que queda ahora después de la conquista? ¿Qué es lo que sí queda? Pues quedó algo porque como la gente, a pesar de que ya no escribían nuestros pueblos con una escritura pictográfica, ideográfica, siguieron usando en el campo, en la vida diaria, donde quiera que estuvieran, aún huyendo, corriendo, huyendo, escondiéndose de los hacendados o escondiéndose de los conquistadores y demás, guardaron, porque siguieron usando, viendo, mirando los días, las noches y demás. Entonces es algo cotidiano. Aquí a primera vista pues no es algo difícil, pero sí se va haciendo complejo conforme vamos pasando, viendo, nombrando otras cosas del tiempo. Bueno, es el tiempo sin reloj, es el tiempo de forma tradicional y debemos acordarnos nuevamente que el náhuatl es muy descriptivo, es muy aglutinante y poético. Y vamos a ver aquí lo que yo llamo de forma, pues así, la naturaleza, en cuanto sale el sol que lo vemos, va avanzando en la tarde, se va ocultando. Vamos a ver gráficamente, y en la realidad así es lo natural, la dualidad también, que hemos platicado mucho en estos videos. Vamos a ver cómo lo dual está ahí en la naturaleza y por eso pues lo observaron los antiguos y lo utilizaban en sus construcciones, en las ciudades, en la forma de hablar, en las danzas, en muchas cosas. Pero está aquí de forma natural. Imagínense ustedes que aquí empieza
empezamos a contar el tiempo, digamos. Imagínense que aquí sale el sol. ¿Sí? Cuando sale el sol, este tiempo en que viene de la oscuridad a la claridad, y hay un momento en que todavía no sale el sol, pero está oscuro, pero a la vez ya se ve un resplandor. Eso es tlanesi. Podemos traducir como el amanecer, tlanesi. Pero aquí, ¿qué dice tlanesi? Aparecen las cosas. Sí, ¿verdad? Cuando ya hay ese resplandor, empiezan a aparecer los árboles, los cerros, ya se empiezan a ver, ya hay menos oscuridad. Vamos este tiempo tlanesi de la oscuridad a la luz y empieza a salir el sol, ese es tlanesi. Pero a la vez este tiempo se le llama ihnalok, que es más o menos antes de que amanezca, ya se le llama ihnalok hasta mediodía. Ihnalok, ¿verdad? Empieza aquí, igual, tlanesi, ¿sí? Aparecen las cosas y va avanzando aquí. Vamos a ver tiempos, ahorita lapsos grandes, mientras. Y digamos, algo muy notorio es cuando está el sol a mediodía, ¿sí? Pues entonces, cuando ya va avanzando el sol hacia, digamos, arriba, como lo vemos, hacia arriba, como un águila, esto ya estamos en un día, tlanesi, ya amanece, es otro día, se llama tonali, un día lunes, un día miércoles, ahora podemos decir, un día domingo, todo, la parte alumbrada hasta que se oculta el sol, se llama tonali, ¿verdad? Toda esta parte que estamos iluminando, tonali. Pero a la vez se le llama tonayan a todo este lapso de tiempo, desde que amanece, digamos, hasta que se oculta el sol, como ahorita se está ocultando por ahí. Todo este lapso de tiempo también tonayan, que quiere decir en el día. Pero tonali puede ser un día cualquiera, un día miércoles también, así. Un día lunes, ese es tonali, así como se usa en español día. O estamos en el día, porque aún no anochece, tonayan, en el día. ¿Sí? Así vemos, esa palabra está ahí, así se va describiendo conforme va pasando el día. Pero a la vez, esta parte alumbrada, desde que sale el sol hasta aquí, que se alumbra todo, digamos, aunque esté nublado, se llama tlanestok. Tlanestok quiere decir han aparecido las cosas. Desde aquí que aparecen las cosas, ya es aquí por aquí, así vamos subiendo, ya es tlanestok, se sigue, es tlanestok, y todo todavía aquí no se pierde el sol, tlanestok, ¿verdad? Todavía hay un resplandor, ya está aquí, empieza a oscurecer, ya empieza otro tiempo, pero todavía se le dice tlanestok mientras haya algo de claridad, tlanestok, ¿sí? Bueno, ahí vamos, esto es sin el reloj. Así yo hice aquí el círculo, pero en realidad en la forma natural es lo que vemos, o sea, sale el sol allá entre los cerros, en el horizonte, pero sube, ¿verdad? Sube hasta mediodía, la tarde, ahí se ve ese semicírculo, pero luego vemos la noche, entonces por eso también de forma natural los antiguos, ¿cómo iban a representar el día? Con un círculo. ¿Cómo iban a contar el tiempo? Con otros círculos. Círculo grande, luego más pequeño, más así, con ciclos, ¿verdad? Pues este es un ciclo, ¿verdad? Porque aquí nos falta esta palabra, aquí hay ciclos, perdón. Tlacotonalpan, o Tlaxcotona, o Tlaxcotonali. Aquí pusimos Tlaxcotonalpan, porque Tlaxco es mitad en el día de en medio, o la mitad del día, pues, a mediodía, como decimos en español, es el mediodía, Tlaxcotonalpan, aquí está. Pero es un lapso de tiempo muy rápido, ¿verdad? Cuando está allá, y algunos dicen que no se ve nuestra sombra,
justo el mediodía, pero es muy rápido, pero a la vez, si ya pasamos tan rápido el Tlajcotonalpan, la mitad del día, allá está el sol en el cenit, ¿verdad? Hasta arriba, ya empieza ahí mismo, ya es lo máximo que subió el sol hasta allá, entonces se le dice, ya empieza ese tiempo ahí desde el mediodía, desde al máximo, donde alcanza así la máxima altura el sol, ya cuando empieza a declinar, digamos, se llama Teotlac o Teotlac, así hasta que ya se oculta el sol. Se acaba ahí el Teotlac, o sea, la tarde. Ajá. Para algunos, la idea de Teotlac es como ver el sol por la parte de atrás. Ajá. Teo, muchas ocasiones se refiere a el sol. ¿Sí? También así. Ajá. Bueno. Ahí vamos entendiendo entonces este recorrido del sol en la lengua náhuatl y llega un momento en que cuando ya se oculta el sol, pero todavía no oscurece totalmente, se le dice tlapoyagui. Es lo contrario de tlanesi, ¿verdad? Lo contrario de tlanesi, tlapoyagui. Aquí va de la claridad a la oscuridad, es un lapso de tiempo tlapoyagui muy corto también. Cuando cae el sol, empieza a oscurecer, pero todavía no oscurece. Ese es tlapoyagui, toma un poco de la parte alumbrada y de la parte oscura que va oscureciéndose, ese es tlapoyagui. Como cuando dice la gente, está pardeando, o nosotros decimos nishpoyagui, como cuando de repente por ahí algún golpe, alguna cosa, alguna enfermedad, se nos nubla la vista y vemos como dicen, como estrellitas, algo oscuro y luces, como si uno se fuera a marear, a desmayar. Ese es tlapoyagui. Pues así más o menos de forma natural, hay un momento en la tarde, o como dicen tarde-noche, ¿verdad? En español se dice tarde-noche, nos vemos en la tarde-noche, nos tomamos un café en la tarde-noche, pues es eso, dos tiempos ahí que se unen, pero no hay una cosa tan tajante, ¿verdad? De forma natural no decimos, aquí termina la tarde, aquí termina la noche, ¿verdad? No es algo tan tajante. Así también tlapoyagui, entre la luz y la oscuridad. Lo contrario es también entre la luz y la oscuridad, aquí, ¿verdad? Entre lo negro y lo claro, digamos, ¿no? Así estamos viendo, entendiendo, como si fuera un reloj, ese tiempo que todavía lo escuchamos en la lengua náhuatl y lo usamos, y nos falta esta palabra, semilhuitl. Quiero decirles que ilhuitl también significa día, pero entonces semilhuitl quiere decir desde que sale el sol, aquí ya está claro, hasta que, bueno, voy a usar la varita para que no tapar la imagen, hasta que ya se oculta, es semilhuitl, quiere decir todo el día, toda esta parte alumbrada, ya se puede decir semilhuitl aquí ya se usa la palabra semilhuitl, porque ya transcurrió todo el día, como ahorita ya estamos en la tarde, son las 5 y tantos de la tarde, ya por aquí ya se está cumpliendo el semilhuitl, la totalidad del día, todo el día, ahí está, pero nos falta el tlapoyagui, al ratito, ya como las 6 y tantos, ya empieza el tlapoyagui, ya empieza a pardear, ya es la tarde-noche, ¿verdad? Eso es lo que queremos decirles y queremos mostrarles que la misma lengua aglutinante va describiendo eso que vamos viendo que pasa con el sol, con respecto al suelo, a la tierra, ¿sí? Y tlayohua quiere decir anochece. Aquí está este lapso de tiempo que podemos decir tlayohua, así, anochece, anochecer,
el anochecer está aquí. Yo le puse aquí así, Tlayohua, porque aquí ya tenemos otro nombre, pero ya lo vemos aquí con la luna que está allá en el arriba, que es más difícil de ver, ¿verdad? Porque a veces estamos ya dormidos. Tlacoyohualpan, o Tlacoyohuali, o Tlacoyohual, quiere decir esto, en la mitad de la noche, medianoche, ¿verdad? Medianoche, aquí estamos ya medianoche. Queremos decirles que lo que hemos visto en la naturaleza es que hay aves que cantan justamente aquí a la medianoche, ya cantan. Hay aves que empiezan a cantar desde aquí, en la tarde-noche cuando empieza a pardear, empiezan a salir, por ejemplo, los llamados chotacabras o nosotros decimos pochacuatototl, esos aves que de repente va uno en el camino y vuelan alrededor de la persona y se paran allá adelante como a 1 metro de la persona y avanza la persona, se quitan ese pajarito y otra vez avanza uno y así como que nos va acompañando cuando empiece el Tlapoyagui, empieza ya la tarde-noche. Hasta Tlayohua todavía se pueden ver, aquí como 9:30, 10, 11 ya con el reloj, digamos, y hasta Tlacoyo se pueden ver, hasta la madrugada se pueden ver esas aves, pero empiezan aquí a volar, a salir, a estar, algunos dicen como que tapando el camino, algunos dicen tapacamino, a ese pochacuatototl, y para algunos decimos, nos acompaña esa ave, ¿no? ¿Sí? Así se ve. Los tecolotes también ya salen, son aves nocturnas, podemos ver o escucharlas ya aquí como a las 10, 9 de la noche, en algún momento por aquí hasta la madrugada, ¿verdad? Eso también va marcando algunos lapsos de tiempo. Pero entonces Tlacoyohualpan es la medianoche, pero aquí también, aquí lo tenemos, hay esta idea dual. Tlacoyohualpan y Tlacotonalpan son contrarios, ¿verdad? Aquí es en el día, aquí es en la noche. Es la mitad de la noche, es la mitad del día, ya lo vemos ahí gráficamente. Y entonces también podemos decir aquí Tlayohuatoc, desde aquí, que ya entró la noche ya, todo eso Tlayohuatoc, podemos llamar así Tlayohuatoc, ¿sí? Desde aquí, Tlayohuatoc. Como ya está la noche, ya está anochecido. Yoguayan quiere decir en la noche, o sea, también todo este lapso estamos en Yoguayan. Pero a la vez aquí ya empezamos con otros nombres, ¿verdad? Pero entonces Yowali puede ser una noche cualquiera o la noche de al rato, Yowali, así. Sí estamos viendo que todos estos nombres, esto es Tonali, contrario a Yowali, Tonayan, Yoguayan, lo contrario, ¿sí? En la noche, en el día aquí, Tlayohuatoc, Tlanestoc, toda la parte alumbrada, y aquí toda esta parte oscurecida, digamos, Tlayohuatoc. Así entonces observaron los antiguos mucho, pero podemos hablar más del tiempo, podemos poner más palabras, no cabrían aquí todavía porque aquí hay otro lapso de tiempo que se puede nombrar aquí, pero bueno, vamos viendo así cómo se puede reconocer este tiempo. Seguramente algunas personas que se pueden conectar, que nos pueden ver y hablan la lengua náhuatl, pues habrá alguna variante en algunos nombres, pero se puede entender, ¿sí? Y aquí, cuando ya pasó la medianoche, digamos ahora que conocemos ya el reloj, como la 1 de la mañana, digamos, también les llamamos ya Ihnaltzin, empezamos a llamar Ihnaltzin como tempranito, Cualcantzin aquí, que es muy de madrugada, muy a tiempo, pero aún así, desde que pasa ya la medianoche, hasta aquí antes de salir el sol, le llamamos también
cualcan. Lugar bueno significa, lugar bueno. Todo esto, cualcan. Ajá. Si se fijan, ihnaltzin, como está aquí, ihnaloc, aquí ihnaltzin, como aquí es para decir tempranito, así como el español, temprano. Cualcantzin, como muy de madrugada, como empezando la madrugada, al pie de la madrugada aquí. Eso es cualcantzin. Así es como vamos nosotros contando el tiempo. Pero aquí lo interesante que podemos decir es que pues esto es para contar, digamos, en el día, la noche, pero otra cosa es decir mañana, pasado mañana, dentro de 4 días, dentro de 5, ya son otras cuentas, o hacia atrás, ayer, antier, 3 días antes, 8 días antes, ya ahí es parte del calendario entonces, ¿verdad? Esto es parte del calendario que parte de un tonalpowali, ¿verdad? Porque estamos contando aquí cómo transcurre, cómo va el sol allá, como decimos, como caminando, como avanzando hasta anochecer y otra vez amanecer, y ahí vemos la luna, cómo también va cambiando, ¿verdad? Parte del tonalpowali, y lo que se dice en la Huasteca todavía en algunos lugares, metztlapowali, las cuentas de la luna, la cuenta de la luna. Tonalpowali, la cuenta del día, del sol. Metztlapowali, de la noche o de la luna, de la noche. O a veces también puede decir del mes, metzli también, ¿no? Entonces pueden contarse lapsos, se contan lapsos muy largos, y también esto es algo corto, pero también así podemos ver lapsos de tiempo más cortos. Pero una cosa que yo quiero aportar aquí, decir, es que varias de estas palabras se pueden hacer verbos, y vamos a ver cómo veían un poco entonces el tiempo. Para nosotros podemos decir, por ejemplo, ustedes ven la palabra semilhuitl aquí, semilhuitl. Entonces podríamos decir de alguien, aquí no está el compañero Luis, pero vamos a poner aquí Luis. Fíjense cómo pasa, semilhuitito, así, Xochimilco. Luis Semilhuitito, fíjense, Semilhuitito, Xochimilco. De semilhuitl le agregamos to, que quiere decir fue a. Entonces la idea aquí aglutinada, esto indica tiempo y lugar, y entonces es una partícula direccional, dicen los maestros. Entonces aquí quiere decir Luis Semilhuitito Xochimilco. Luis fue a estar todo el día, o fue a pasar todo el día allá en Xochimilco. Fíjense cómo nada más semilhuitito se hace verbo, pero además agregamos la partícula to para decir fue allá, sin que sea el verbo ir. Eso es algo muy mecánico, muy interesante en el náhuatl, y hacemos algo como una economía en el lenguaje, y decimos así porque lo hacemos verbo semilhuitl, que quiere decir todo el día. Por eso entonces aquí podemos decir Luis fue a pasar todo el día allá en Xochimilco, ¿verdad? Así, esa expresión así se puede hacer. Ajá.
Y si alguien dice con tonali, dice nikan, ni, to, ni, li, ko. Fíjense que también se hace de tonali, se hace verbo, se pone partícula ko, pero es una partícula que indica tiempo y lugar, y lo que dice es vine a, en este ko, al español traducido significaría vine a amanecer aquí, al español, vine a amanecer aquí, pero literalmente dice vine como endiar, como día, endiar, o sea, por eso digo amanecer aquí, vine a amanecer aquí, vine a hacerme del día, o sea, a endiar, aquí me agarró la mañana, aquí vine a amanecer, aquí amanecí, ¿verdad? Por eso entonces ya estaba ahí, pues, aquí. Por eso se puede hacer de tonali, se puede hacer verbo, se puede hacer una oración agregando partícula ko que indica tiempo y lugar. Nikan ni tonilico. No es así en el español, ¿verdad? En el español podemos decir que si yo vine desde ayer y amanecí aquí, ¿cómo podemos decir? Aquí amanecí. Claro que sí hay una expresión parecida cuando dicen algunos, aquí me agarró la noche, ¿verdad? Aquí me agarró la noche, pero bueno, en español así se dice, ¿no? Algo muy coloquial. Ajá, más o menos así, como aquí me agarró la noche, aquí me agarró el día, digamos algo cercano, así. Ajá, pero bueno, esas cosas se pueden hacer porque la lengua náhuatl es aglutinante, ¿sí? Y se pueden hacer, podemos hacer más, más ejemplos. Ajá. Por ejemplo, aquí podemos decir, de tlanesi, también se puede hacer verbo. Ajá. Puedo decir, por ejemplo, mostla, nikan, ni, tla, ne, shi, li, ki. Así. Puede haber variante en otra variante de la lengua náhuatl, pues puede haber una pequeña diferencia, pero así decimos nosotros, mostla, nikan y tlaneshiliki, quiere decir con la idea de tlanesi, quiere decir que mañana yo vendré aquí, o sea, mañana al amanecer yo estaré aquí. Ajá, vendré aquí, dice literalmente. La idea es como mañana al amanecer vendré aquí. Ajá. Vendré aquí, estaré aquí. Ajá. Como decir mañana cuando amanezca, estaré aquí. Pero así se acorta aquí con esto, porque aquí es una partícula que nos indica tiempo y lugar. Por eso decimos eso, ¿no? Mañana estaré aquí cuando amanezca. Estaré aquí al amanecer. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de la aglutinación, y vamos a ir así despacio. Alguien si tiene pregunta, comentario, por ahí empezamos y seguiremos explicando otras palabras.
Gracias, Temastiani. Pues invitamos a toda la audiencia a dejarnos sus preguntas, sus comentarios y aquí los vamos a estar leyendo. Por lo mientras empezamos leyendo algunos en Facebook. Nos dice José Domínguez: maestro, muchísimas gracias por compartir su sabiduría y conocimiento. También nos dice en Solaga Nolasco: Panolti, ¿qué significa maestro? Panolti. Panolti. Bueno, yo he escuchado ese saludo que lo usan allá por Cuetzalan. Panolti. Viene del verbo pasar, pano. Pano. Ajá. Pero ahora lo he escuchado así, que se saludan Panolti, Panolti. El otro contesta también Panolti. Es posible, o sea, que se haya acortado ese saludo, pero así se saludan también, Panolti. Cuando, pues, es cierto que cuando saludamos, vamos en un camino, en una calle, siempre uno u otro tienen que pasar, ¿verdad? Pasa uno, pasa el otro, pues el verbo pano. Entonces, Panolti ya como la idea de pasar, panoltía, ¿verdad? Me viene como panoltía, como hacer pasar o hacerse pasar. Por eso digo que sí tiene sentido, aunque yo creo que ha venido a menos ese saludo, porque antes los saludos eran más largos. Quiero compartirles de un saludo de mi pueblo, nuestro pueblo, en Xcatepec. Todavía se puede escuchar el saludo de Kentic Pano, ahí está Pano, ¿no? Kentic Pano. Y la otra persona contesta Achikentzin. ¿Pero qué creen? Como dicen otros, a veces vamos tratando de economizar el lenguaje, de ahorrar, de muchas cosas. Tendemos a acortar las cosas y algunas personas ya no dicen nada más Kentic Pano, sino dicen pano, nada más así, pano. Parece más largo ese que dice el compañero, panolti. Pero en mi pueblo también nada más saludamos con pano, así muy corto. Y la otra contesta también, la otra persona contesta, pano, pano, Daniel, pano, Santos, pano, Luis, así. Para mí eso es lo que puedo decir de este verbo panolti, de este saludo, que viene del verbo pano. Y panolti, como panoltía, hacer pasar. Ajá. Yo digo que era más largo ese saludo, es posible, y que hablaban como de pase usted o hágase usted pasar, alguna cosa por ahí, ¿no? Sí. Sí, gracias, Temastiani. Vamos a seguir leyendo, Temastiani. Le comparto aquí en TikTok, dice Edmundo MX: ¿cuál es la etimología de Teotlac? ¿Por Teo y Tlac separadamente? O sea, con las dos partículas. Ajá. Sí. Bueno, lo que dicen algunas personas es que Teotlac viene de tlac, y como la espalda, la parte de atrás de algo, pero en este caso Teo se refiere a Teotl, al sol, pero no lleva la TL porque está aglutinado. Entonces, Teotlac como si los antiguos hubieran visto cuando viene saliendo el sol como si fuera su frente, como una persona, ¿no? La frente, así que viene de frente. Pero ya cuando pasa el mediodía, para ellos significaba que el sol ya se le veía ese tiempo. En ese tiempo de la tarde, el sol ya se ve la parte como si fuera una persona que pasa así, nos pasa en el camino y ya se ve por atrás. En este caso es el teot, que se ve por la espalda, ¿sí? Aunque tlac también a veces se refiere a tronco, o sea, esta parte. Ajá. Y también esta, pues atrás, ¿no?
Ajá. Esa es la explicación que dan algunos y pues se toma más como la tarde, ¿no? Pero claro que como el náhuatl es descriptivo, pues a veces hay una explicación más, ¿no? Hay una capa más, hay algo literal, hay algo que dice en el fondo, ¿no? Esa palabra aglutinada. Sí, ¿y por qué digo que teo se refiere al sol y no tonatio? Porque para representar el sol, para representar que alguien en los códices, un personaje que cuando se refieren que iba de Teotihuacán o para representar Teotihuacán ponían un sol, ¿verdad? Así, Teot. Y Teot pues no solamente es esta idea de de Dios o algo muy antiguo, algo muy fino, algo muy importante, muy particular, muy singular, pues ese es el sol, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Bien, gracias Temastiani por su respuesta. Vamos a continuar leyendo. Judith nos preguntaba aquí en TikTok, ¿quedará grabada la clase? Es que entré poco a la clase. Sí, la clase queda grabada. Todas las repeticiones de estas transmisiones están en YouTube, nuestro canal de YouTube, que se llama igual Mexicopa, _MX, ahí lo pueden encontrar. Aquí Balcam nos decía, ¿cómo se dice en la mañana en náhuatl? Ah, sí. Pues sí, esta palabra en algunos pueblos, o sea, náhuatl, en la Huasteca es iznaloc, es decir, en la mañana. Ajá. En la mañana, por la mañana. Ese es iznaloc. Iznaltzin, como dice aquí, también se puede usar aquí, pero cuando es muy temprano aquí, iznaltzin es como muy de mañana. Sí. Pero también, me acuerdo, hay otros paisanos ahí mismo en la Huasteca, dicen Yohuatzinco desde que antes de que salga el sol hasta el mediodía. Yohuatzinco también se usa en la Huasteca para decir en la mañana. Pero literalmente, como dice un profesor de allá, Yohuatzinco significa al pie de la noche, junto a la noche, porque Yohuatzinco empieza aquí digamos que ya está el resplandor del sol, todavía está oscuro, aquí empieza ese tiempo, entonces se llama Yohuatzinco, también significa en la mañana. Uh-huh. Muchas gracias, Temastiani. Le sigo leyendo. Aquí nos pregunta José Morales. Dice, una pregunta, ¿hay diferentes tipos de náhuatl? ¿Es mucha la diferencia, como del huasteco al central? Sí hay diferencia del náhuatl que se usa en la Huasteca, aún allá hay variantes. Por ejemplo, acá en Tenochtitlan decían a la mañana, antes del mediodía, le decían Yohuatzinco. Pero hoy del pueblo donde soy decimos más Iznaloc. Pero ahí cerca otros pueblos no dicen Iznaloc, sino dicen Yohuatzinco. Ese es también el cambio, ¿no? Y claro, no tenemos una gráfica así que hayan hecho, dibujado los primeros frailes o escribanos así exactamente, pero alguna gente de acá del centro lo va a entender. He convivido con personas de Milpalta y y hay la forma de llamar, nombrar estos lapsos de tiempo se parecen. O sea, por ejemplo, Tonali es Tonali también acá en el centro, ¿sí? En los libros aparecen lo que recogieron los frailes. Tonali es día,
Yowali es noche, noche, X día, tonali, ¿sí? Tlaxcotonalpan, mediodía, Tlaxcoyowalpan, medianoche. Tlayohua o Yoguayan también, de noche. Entonces, sí hay pequeñas diferencias, así como en el español, ¿verdad? Lo que yo pienso que las diferencias son las variantes porque no ha pasado con el náhuatl lo que ha pasado con el español, o sea que lo podemos leer, que está difundido en periódicos, en la radio, en la televisión, en el cine, en muchos textos, ¿verdad? Muchos libros, se escribe mucho. Eso no ha pasado con el náhuatl. Y últimamente, desde que llegan los españoles, menos, casi no se escribe, y entonces una lengua que no se escribe, pues las familias, los pueblos, lo vamos cambiando. Y aunque se escriba, aunque haya una academia que regule como es el español, aún así, hay personas que dicen, ahí voy, pero hay personas que dicen, ahí voy, ¿no? Ajá, y hay personas que dicen usted, y hay personas que dicen usted, ¿verdad? Y aún hay personas que dicen endenantes, el español antiguo, la gente mayor en muchos pueblos, muchos estados, pero hay quien dice hace rato, hace poco tiempo, así, ¿no? Es tan rico el idioma español, también es tan rico el náhuatl, ¿verdad? Que solamente cuando nos ponemos a estudiar vamos viendo estas diferencias, pero yo quiero decir y digo que hay más coincidencias, hay más cosas que nos unen entre las variantes que las cosas que nos desunen, digamos, pero si las aprendemos con una variante, una variante que empezamos a aprender, podemos entender otras variantes, ¿no? Porque la base de la lengua náhuatl en cualquier parte, porque no solo se habla en México, sino en Centroamérica, es la aglutinación, lo descriptivo y también lo poético, ¿verdad? Bueno, eso puedo decir un poco de las variantes. Gracias, Temastiani. Vamos a seguir leyendo. Nos dice Jaime Steve Cross. Saludos, qué maravilla aprender náhuatl aquí en TikTok. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar la grabación? Le repetimos que está en nuestro canal de YouTube. Se llama igual que el canal de TikTok y los demás canales en Facebook y en Instagram. Aparecemos como mexicopa-mx. Balcam nos escribe: español es mi segundo lenguaje. Ando aprendiendo náhuatl desde los Estados Unidos. Bien. Qué bueno. Por ejemplo, aquí Artemfe nos dice: voy a ver a mi familia. Déjenme lo anclo. Voy a ver a mi familia en Tamazunchale. ¿Puedo usar este náhuatl o es diferente de tipo de dialecto? Es muy parecido a la forma de Tamazunchale, solamente que puede ser que el saludo sea un poco diferente. Es posible que saluden no con Kenticpano, no con Pialli, que así se usa en la Huasteca. Y hay otros saludos, pero parece ser que en Tamazunchale hay otro saludo. Hay un compañero que está con nosotros luego y dice que ellos saludan como Yagui, pero eso no hay problema, ¿eh? No hay problema. Si va a retomar la lengua, por ahí le podemos decir que escuche ahí a la gente cómo habla, que pregunte, o si es de ahí, pues que pueda retomar la lengua náhuatl, lo que pueda sí, retomar y escuchar a la gente. Eso sería importante, ¿verdad? Escuchar, retomar y poner atención cómo habla la gente. Pero sí, sería muy cercano porque
es una región grande, San Luis Potosí, hay pueblos nahuas, Hidalgo, parte de Puebla, Veracruz, esos 4 estados. Pero no solo se habla el náhuatl, también se habla el tenec, ¿verdad? El tenec, el pame, en la Huasteca. Sí. Gracias, Sebastián. Aquí le comparto otra pregunta. Vamos a leer un comentario que nos llega aquí en YouTube. Dice Sinacantli Tejeo. Gracias por compartir sus conocimientos, Temastiani. Entre tanta desinformación que existe, desde los guerreros de la luz, los fraudes de piezas alienígenas que venden por buen dinero en eBay, etc. Ok. Vamos a buscar otra pregunta para seguir, seguir con el live. Vamos a tomar esta de Ian Quinto, que nos pregunta, maestro, ¿es correcto decirle dialecto o lengua y no idioma? ¿Quién pregunta? Pregunta Ian Quinto aquí en TikTok. Bueno, es cierto que no es fácil identificar bien las lenguas indígenas si no escuchamos por ahí algún especialista, porque en este país, en México y muchas partes de América, nos han enseñado que a los idiomas indígenas o lenguas indígenas debemos decirle dialectos. Pero yo he aprendido también, he entendido también, y también he creído en mucho tiempo que yo hablaba un dialecto nada más, pero ya entendí ahora que todos los idiomas tienen dialectos, como el español tiene dialectos, el inglés, el francés, el alemán. Una forma de hablar de una región, eso es el dialecto. O sea, si aquí en la ciudad a alguien le digo, oye, hablas un dialecto del español, pues como que no es muy usual, ¿no? Pero digamos, el español de Yucatán con ese acento del maya, o el español del norte, que alguien diga, ¿cómo estás, huerco? ¿Cómo están, muchachos y muchachas? Pues sí lo entendemos, pero aquí en el centro no se dice muchacha y muchacho. Esa es una variante dialectal, digamos, de los norteños, de los mexicanos del norte, que tienen otro acento, otra música al hablar, digamos, y otras cosas que nosotros no conocemos, otras comidas, otros árboles, otras costumbres. Pero si escuchamos a alguien de Veracruz, del puerto, escucharemos otro acento, otra forma de hablar, ¿verdad? Esas son las variantes dialectales del español. Y entonces un dialecto es una forma regional de hablar, es a la vez una lengua, pues puede tener dialectos, es lo que se habla. Un idioma es entre lo que está escrito y lo que se habla, eso se puede decir, es un idioma, ¿verdad? Decía el maestro Carlos Montemayor que el término dialecto, se empezó a usar en Grecia y que allí a las diferentes islas de la Grecia, diferentes islas, por un poco la lejanía, se alejaban una isla de otra, hablaban un poco diferente en cada región, cada isla, y por eso decían el dialectus de tal lugar, dialectus del otro lugar, pero era el mismo griego, ¿verdad? Él lo explicaba así. Él lo explicaba así, término dialecto, o sea, una sola lengua, el griego, un solo idioma, el griego. Sí. Así lo he ido entendiendo también acá. Como digo yo, el náhuatl en la región huasteca, pues se habla en cuatro estados. Casi hay mucha uniformidad todavía, pero habrá pequeños cambios de una región a otra. Entonces el náhuatl también aquí en el centro, aún aquí en el centro había variantes
dialectos de la lengua náhuatl. Así aparecen los documentos que empezaron a escribir los frailes, los escribanos, y eso lo puede uno ver estudiando los textos antiguos. No había así como total uniformidad en el habla aquí en este valle. ¿Sí? Aún en Tenochtitlan ya había variantes dialectales del náhuatl, y eso está documentado, ¿no? Pero estudiando esos textos antiguos es donde podemos ver esas variantes, y aún después pues siguen las diferentes formas de hablar, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, conozco personas de una región, Hueyapan, aquí mismo donde vivo, en el pueblo, y ellos dicen xochit. No está mal, no usan la L al final, dicen xochit, pero en la Huasteca mucho se dice xochit. Pero ahí mismo hay un grupo pequeño que también dice xochit, sin la L. Tacat, dicen en Hueyapan, mis amigos vecinos de Hueyapan por aquí, y yo digo tlacat. Sibat, siwat, siwat, con T, y yo digo siwat. Siwat, siwat, xochit, xochit. Ese es de una región a otra, muy, desde el Golfo y acá hacia Tlaxcala, unas 6, 7 horas de aquí de México, entonces hacia allá, esa región de Puebla, donde hay muchos hablantes aquí. Además los saludamos porque sabemos que también se conectan algunos y ven nuestros videos. Lo decimos con mucho respeto, o sea, no es que esté mal decir xochit y decir xochit, pero es una variante, esas variantes ya existían desde que llegan los españoles. Entonces, a las lenguas indígenas, sí hay dialectos en las lenguas indígenas, pero hay lenguas, también podemos decirles lenguas pues sí, a las lenguas indígenas, a lo que hablamos los pueblos indígenas, ¿no? Lenguas, ajá. Sí. Sí, gracias, temas Jenny. Pues les agradecemos a quienes nos han enviado regalos aquí en TikTok. Muchas gracias, por ejemplo, a Xochitl Quetzal, que ahorita nos envió un regalo. Chris Pellman en YouTube nos dice Piali Temachtiquet. Ponemos Piali. Y le voy a leer Piali. Y le voy a leer una pregunta de Facebook de Jaime Núñez. Para ya terminar, nos dice Jaime Núñez, ¿puede definir inaltzi e itnalo si viene de un verbo tal como itna? Uh-huh. Sí, bueno. Itnalo, ¿sí? Como es sinónimo de yohuatzinco, o sea que quiere decir una. Yohuatzinco que a diferencia de Iznaloc es un poco diferente el sonido, pero Yohuatzinco dice al pie de la noche. Eso quiere decir al pie de la noche, junto a la noche, algo temprano. Temprano. Entonces, Iznaloc pareciera como que está diciendo igual eso, ese principio, ese inicio aquí de la mañana, eso temprano, Iznaloc. Pero Iznaltzin es un lapso de tiempo más corto, que así como en el español, que si nos levantamos a la 1 de la mañana decimos, es temprano, es tempranito, entonces se dice Iznaltzin, pero tzin significa al pie, junto a, ajá, y Cualcantzin es sinónimo de que quiere decir muy cercano de donde empieza la madrugada, ¿sí? Pero sí, aquí Iznaloc, o sea, solo lo usamos así, o sea, como temprano, pero no solo, sí, no solo, así como Yohuatzinco, que empieza, aquí empieza, acá termina, a mediodía. Ajá. Entonces se puede quitar
loc y poner tzin, ihnal, perdón, se puede quitar ok, ihnal, tzin, se puede aglutinar, ¿sí? Para decir ihnaloc temprano, ihnal tzin tempranito o muy temprano. Eso sí puedo decir, ajá, ¿sí? Ihnaloc, eso, antes de que salga el sol empezamos a usar, pero si queremos decir un lapso de tiempo más pequeño, ihnaltzin. Aquí antes de que salga el sol puedo decir ihnaltzin. Aquí también, ihnaltzin, ¿sí? Solo eso puedo decir, ¿no? O sea que es equivalente a Yohuatzinco, que dice al pie de la noche, para decir también temprano, al pie de la oscuridad, junto a la oscuridad. Es su equivalente. Ajá. Muchas gracias, Temastini. Entonces, pues con esto nos despedimos y les agradecemos mucho por ver el live. Y pues todas las repeticiones, como les decíamos, están en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran igual como mexicopa-mx ahí en YouTube. Y también en Facebook, en Instagram y en TikTok, que también transmitimos. Y nada más, Temastini, ¿les quiere decir algo más a la audiencia? Pues les agradecemos mucho que sigan viendo sus videos y si nos escriben algunas preguntas que quedan por ahí que ya nos dio tiempo de contestar o que no les dé tiempo de escribir, de preguntar, pueden seguir preguntando y buscaremos contestar sus preguntas y agradecemos mucho. Si algo no quedó claro, pues que sigan preguntando y seguiremos también trabajando e investigando para que demás, para seguir compartiendo la lengua náhuatl, la cultura náhuatl. Muchas gracias, Temastini. Entonces, con esto cerramos el live.